El viento helado silba entre el vacío, el eco de un pueblo abandonado resuena en la nada. No hay huellas, no hay señales de lucha, solo el vacío absoluto. Un asentamiento entero, con hombres, mujeres y niños. Habitantes han desaparecido sin dejar rastro. No hay cuerpos, solo un inquietante silencio y restos de una vida abandonada de la noche a la mañana. Este no es el inicio de una historia de terror. Es un misterio real que ha desconcertado a investigadores durante décadas. Bienvenidos a Misterio en la Tierra, donde exploramos los rincones más inquietantes del planeta. Hoy nos adentramos en un caso que desafía la lógica: la escalofriante desaparición del pueblo del lago Anjikuni, un caso donde la realidad y lo inexplicable se entrelazan. ¿Fue una tragedia natural, una abducción masiva o algo aún más perturbador? Toda la información presentada en este video ha sido recopilada de diversas fuentes en Internet, incluyendo registros históricos, testimonios y estudios sobre el caso. Si te apasionan los misterios que desafían la lógica y quieres seguir explorando lo desconocido, asegúrate de suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Aquí, en Misterio en la Tierra, buscamos los secretos que se esconden en cada rincón del planeta. En lo más profundo del gélido territorio canadiense, donde las temperaturas pueden descender hasta niveles insoportables y el viento silba como un lamento entre los árboles, se encuentra el lago Anjikuni, un lugar tan remoto que pocos han puesto un pie allí. Pero aquellos que lo hicieron se toparon con algo aterrador. La historia comienza en la década de 1930, cuando un experimentado cazador y comerciante de pieles llamado Joe Labelle se adentró en las tierras heladas de Nunavut en busca de refugio en un pequeño asentamiento inuit cercano al lago. Lo que esperaba encontrar era la calidez de una comunidad acostumbrada a sobrevivir en las condiciones más extremas. Lo que encontró, en cambio, fue el silencio más inquietante de su vida. El pueblo entero había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha ni indicios de un escape apresurado. Las viviendas estaban intactas, las fogatas aún ardían, la comida permanecía servida. Pero cada uno de los habitantes simplemente se había desvanecido en la nada. Desde ese momento, la leyenda del pueblo fantasma del lago Anjikuni tomó forma. Las primeras versiones hablaban de un evento inexplicable, algo más allá de la comprensión humana. Algunos afirmaban que los inuit habían sido víctimas de una fuerza desconocida, mientras que otros aseguraban haber visto luces misteriosas en el cielo justo antes de la desaparición. Con el paso del tiempo, muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Qué pudo haber hecho que una comunidad entera abandonara sus hogares en pleno invierno sin provisiones? ¿Se trató de una evacuación forzada o de algo mucho más siniestro? Para comprender la desaparición del pueblo de Anjikuni, primero debemos situarnos en su escenario. El lago Anjikuni se encuentra en el vasto y remoto territorio de Nunavut, Canadá, una región dominada por un frío implacable, donde el paisaje está formado por tundras desoladas, bosques boreales y cuerpos de agua que parecen perderse en el horizonte. Este lago, como muchos en el norte canadiense, es una de las tantas reservas de agua que han sido testigos de la vida de los pueblos indígenas que, desde hace siglos, han sabido adaptarse a su entorno extremo. Los inuit, con su conocimiento ancestral del hielo y la nieve, establecieron pequeñas aldeas alrededor de estos lagos, viviendo de la caza, la pesca y el comercio de pieles. Pero Anjikuni no es un lago cualquiera. Su nombre, ahora sinónimo de misterio, ha quedado grabado en la historia como el lugar donde un asentamiento entero se desvaneció sin explicación alguna. El acceso a esta zona es difícil incluso hoy en día. En la década de 1930, cuando ocurrió el suceso, solo unos pocos exploradores, tramperos y comerciantes se aventuraban en estos parajes inhóspitos. La nieve perpetua, las temperaturas gélidas y la total ausencia de caminos lo convertían en un sitio aislado del resto del mundo. ¿Cómo es posible que una comunidad desapareciera sin dejar rastro en un lugar tan apartado? En un entorno donde la supervivencia depende de la previsión y el refugio, resulta incomprensible que un grupo entero de personas haya dejado atrás sus hogares, su comida y su seguridad en medio de un clima letal. Este lago sigue ahí, imperturbable, reflejando en sus aguas la misma soledad y desolación que dejó aquella desaparición. Pero lo que ocurrió en sus orillas sigue siendo un misterio sin resolver.
El frío cortaba la piel como pequeños cuchillos invisibles, mientras Joe Lavelle, un experimentado cazador y trampero, avanzaba por la nieve. Conocía bien aquellas tierras. Las había recorrido innumerables veces y en más de una ocasión había encontrado refugio en el pueblo inuit a orillas del lago Anjikuni. Era un asentamiento pequeño pero acogedor, habitado por personas amigables que, a pesar del clima extremo, siempre recibían con hospitalidad a los viajeros. Pero esta vez algo estaba mal. Cuando Lavelle se acercó al pueblo, esperaba escuchar los sonidos habituales, el murmullo de voces, el chisporroteo de fogatas, los ladridos de los perros de trineo. En cambio, lo recibió un silencio absoluto, un vacío inquietante que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Al caminar entre las cabañas de piel y madera, la sensación de inquietud se transformó en desconcierto. Las viviendas estaban intactas, las puertas abiertas como si sus dueños hubieran salido solo por un momento. En su interior, la comida seguía servida en los platos, las armas descansaban en sus soportes y las pieles de abrigo permanecían dobladas cuidadosamente. Todo parecía indicar que los habitantes se habían marchado sin llevar consigo lo más esencial para sobrevivir. Pero lo más aterrador estaba por venir. Junto a una de las casas, las fogatas aún ardían, con brasas resplandecientes que se resistían a ser apagadas por el viento helado. Era como si el pueblo hubiera sido abandonado solo unos minutos antes de su llegada, y sin embargo, no había ni una sola huella en la nieve que indicara hacia dónde habían ido. Ni un solo habitante, ni un solo cuerpo, nada. Lo único que quedaba eran los trineos vacíos y los perros que alguna vez los guiaron. También habían desaparecido. Con el corazón latiendo con fuerza y la piel erizada, Joe Lavelle entendió que algo imposible había sucedido en Anjikuni, algo que no tenía explicación lógica. A toda prisa, dejó atrás el pueblo maldito y se dirigió hacia el puesto de telégrafo más cercano con una sola misión en mente: alertar al mundo sobre lo que acababa de descubrir. A medida que se difundió la noticia sobre la desaparición de toda la comunidad de Anjikuni, surgieron detalles aún más inquietantes que hicieron que el caso pasara de un simple enigma a un verdadero fenómeno inexplicable. Entre los relatos más perturbadores estaban los testimonios de cazadores y viajeros que habían pasado cerca del lago en los días previos y posteriores a la desaparición. Muchos afirmaban haber visto luces extrañas en el cielo, destellos azulados y anaranjados que flotaban sobre el pueblo antes de ascender rápidamente y perderse en la inmensidad nocturna. No era la primera vez que los inuit hablaban de luces misteriosas en la región, pero jamás se había registrado un evento tan vinculado a la desaparición de una comunidad entera. Cuando las autoridades y los primeros exploradores llegaron para investigar, se toparon con algo que desafió cualquier explicación racional. El cementerio del pueblo había sido alterado, pero no por manos humanas. Las tumbas estaban abiertas, sus restos desaparecidos, y la tierra removida como si algo hubiera salido desde el interior. Sin señales de saqueo, sin marcas de herramientas o evidencias de intervención humana. Solo el vacío y la inexplicable ausencia de los cuerpos. Como si todo esto no fuera suficiente, la falta total de huellas o rastros de escape hizo que la historia se volviera aún más desconcertante. A pesar de la nieve fresca que cubría el suelo, no había indicios de que alguien hubiera salido del pueblo, ningún rastro que indicara hacia dónde pudieron haber ido sus habitantes. Era como si la comunidad entera se hubiera desvanecido en el aire. Con cada nueva pista, el misterio de Anjikuni se volvía más y más oscuro, dejando tras de sí preguntas sin respuesta, temor en los lugareños y una sensación de que algo más grande estaba en juego. ¿Qué pudo haber sucedido en aquel remoto rincón de Canadá? Tras el descubrimiento del pueblo abandonado, las autoridades canadienses y exploradores de la región intentaron encontrar respuestas. Sin embargo, las explicaciones eran tan desconcertantes como el propio misterio. Los primeros investigadores que llegaron a la zona encontraron todo tal como lo había descrito Joe Lavelle. Viviendas vacías con ropa, herramientas y alimentos intactos, pero ni un solo rastro de sus habitantes. Algunos sugirieron que la comunidad había sido víctima de un ataque de alguna tribu hostil, pero no había señales de lucha ni de saqueo. Otras teorías indicaban una evacuación masiva por causas desconocidas, pero si los aldeanos hubieran huido, ¿por qué no dejaron huellas en la nieve?
¿por qué no huyeron en sus trineos? Otra posibilidad discutida fue que una tormenta de nieve extrema hubiera obligado a la comunidad a desplazarse rápidamente, sin tiempo para recoger sus pertenencias. Sin embargo, la falta de cuerpos congelados, la organización de los objetos dentro de las casas y la presencia de fogatas aún encendidas hacían que esta teoría fuera difícil de sostener. Los registros policiales de la época también mencionan informes sobre luces misteriosas en el cielo antes de la desaparición. Este detalle llevó a algunos a considerar una posible conexión con fenómenos inexplicables, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre lo que realmente había ocurrido en el lago Anjikuni. Para los Inuit, el territorio helado del norte está lleno de espíritus y entidades sobrenaturales. Entre las creencias más antiguas de la región, se habla de seres conocidos como los Tornrarsuk, guardianes invisibles del hielo, a quienes se les atribuye la desaparición de personas. Según las leyendas, estos espíritus pueden llevarse a comunidades enteras como castigo por haber profanado territorios sagrados o haber perturbado el equilibrio de la naturaleza. Otra historia recurrente entre los pobladores es la de los Igirait, seres de otro mundo que pueden cambiar de forma y engañar a los humanos. Se dice que estos seres pueden hipnotizar a sus víctimas, haciéndolas caminar sin rumbo hasta perderse en la tundra, para nunca regresar. La desaparición del pueblo de Anjikuni encajaba inquietantemente con muchos de estos relatos. Para los Inuit, la explicación era clara. Algo más allá de la comprensión humana había reclamado a sus habitantes. A lo largo de los años, diversas investigaciones han intentado desmitificar la historia de Anjikuni. Algunos expertos sugieren que la historia pudo haber sido una exageración de los medios o incluso un error en los reportes iniciales. Otras hipótesis apuntan a fenómenos naturales extremos, como un invierno particularmente severo que pudo haber obligado a la comunidad a desplazarse sin tiempo para organizarse. Sin embargo, esto no explica la falta total de rastros en la nieve, ni las tumbas profanadas en el cementerio. En el mundo de las teorías más arriesgadas, algunos han vinculado este caso con el fenómeno ovni. Las luces reportadas en el cielo antes y después de la desaparición han sido interpretadas por algunos como evidencia de un encuentro con algo no humano. A pesar de los intentos por explicar lo sucedido, el misterio del lago Anjikuni sigue sin resolverse. La falta de pruebas concretas y los elementos inexplicables del caso han hecho que hasta el día de hoy la desaparición de este pueblo siga siendo uno de los enigmas más escalofriantes de la historia de Canadá. El silencio del lago Anjikuni sigue tan profundo como su misterio. No hay señales, no hay rastros, solo un vacío inquietante donde alguna vez existió un pueblo entero. ¿Desaparecieron por su propia voluntad o algo más los reclamó? Las respuestas parecen haberse desvanecido junto con sus habitantes, dejando tras de sí una historia triste y olvidada. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué crees que ocurrió realmente en Anjikuni? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero leer qué opinas sobre este enigma. Si te ha gustado este video y quieres descubrir más misterios inexplicables, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video para que más personas se unan a la investigación de lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio, si es que el misterio no nos encuentra primero. Gracias por tu apoyo.